Muy buenas tardes a cada uno de ustedes desde sus casas. Hoy nuevamente tenemos la oportunidad de presentar, de compartir nuestra experiencia de fe con cada uno de ustedes. Pero antes de comenzar, vamos a pedir a Dios que nos envíe su Espíritu Santo para que nos pueda dar un poco de luz en nuestro caminar cristiano, para que nos muestre, nos enseñe qué hacer. Señor, te damos gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Te pedimos que nos envíes tu Santo Espíritu para que nos pueda iluminar, para que seamos dóciles a tu palabra, para que seamos dóciles a tu llamada. Te pedimos en este momento de visitar a cada uno de aquellas personas que están pasando por momentos difíciles en sus vidas, sobre todo a aquellas personas que están en los hospitales y de alguna manera con este virus que nos está atacando y nos sentimos un poquito desconsolados a veces, pero sabemos que tú eres el Dios que nos da la vida, el Dios que nos da fortaleza, sobre todo en los momentos difíciles. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mis queridos hermanos, nuevamente, como acabo de decir, vamos a compartir nuestra experiencia de fe. Pero el tema que tenemos para hoy es: el Señor te necesita. Sí, el Señor nos necesita. Nos necesita a cada uno de nosotros. No me digan, el Señor no me necesita porque ya están los sacerdotes, están los religiosos y hay tantas personas en los ministerios, ya no me necesita. No hay campo para mí. No es así, hermanos y hermanas. El Señor siempre nos necesita y necesita a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros. Por ejemplo, esta semana acabamos de celebrar a San Pedro y San Pablo, dos pilares en la historia de la iglesia. No podemos hablar de la iglesia católica o de la historia del cristianismo sin mencionar a Pedro y a Pablo. Ustedes saben quién eran. Pedro era un pescador, sí. Pedro sabía pescar y era muy bueno para pescar. ¿Y qué pasó? Un día Jesús irrumpió en su vida, Jesús le habló y Pedro dejó todo para seguir a Jesús. Y ustedes ya saben la historia, que lo siguió y después, cuando arrestaron a Jesús, Pedro negó a Jesús. Pero la cosa no quedó ahí, en que Pedro le haya negado a Jesús. Eso hace parte también de nuestra condición humana. A veces estamos con una persona, cuando vienen los momentos difíciles, nos escapamos. Decimos ya, no estoy para ella o no estoy para él. Eso pasó a Pedro también, porque Pedro de alguna manera tenía miedo a que lo mataran también. Cuando Jesús resucitó, Pedro se incorporó otra vez a la misión de Jesús, al equipo de Jesús, y fue el primer papa de la iglesia. Hoy hablamos del Papa Juan Pablo II, el Papa Benedicto XVI, el Papa Juan XXIII, el Papa Gregorio Magno, tantos papas que han pasado en la iglesia. Pero ustedes saben, el primer papa fue un pescador. Es decir, nada es imposible para Dios. Dios nos necesita. Donde estemos, cualquier cosa que hagamos, el Señor nos necesita para ser parte de su equipo, de su grupo, con un propósito muy importante: evangelizar, ser buenas personas, experimentar el amor
y ser amorosos para los demás, para llevar a otras personas al corazón de Jesús, al corazón de Dios. Esa es nuestra misión, es la misión de cada uno de nosotros, es tu misión también. Y otra persona legendaria, otra persona importante, otra persona a destacar en la historia del cristianismo es Pablo. Pablo, ustedes saben qué hacía Pablo. Pablo era un fariseo, es decir, era un judío muy culto. Pablo perseguía a los cristianos, los perseguía. Y de un día, el Señor le tocó el corazón al Pablo. Pablo, en camino a Damasco, cayó y el Señor le habló: Pablo, ¿por qué me persigues? En realidad, Pablo no estaba persiguiendo a Jesús, pero estaba persiguiendo a los cristianos. Cuando hablamos del cuerpo místico, cuando hablamos del cuerpo místico, nosotros también somos Jesús. Nosotros somos Jesús. Estaba persiguiendo a Jesús, a los cristianos, pero cuando le habló Dios, le dijo que, ¿por qué me persigues? Y Pablo tuvo su conversión. ¿Usted sabe qué hace Pablo? Pablo fue de país a diferentes países a predicar el Evangelio, a Jesús resucitado. Pablo, hoy cuando leemos en la misa, tenemos las diferentes cartas de Pablo. Carta a los romanos, carta a los corintios, a los filipenses. Ese hombre que perseguía a Jesús es una de las personas más importantes en la historia del cristianismo. No podemos hablar de la Iglesia Católica sin mencionar a Pablo. Mis queridos hermanos, como Pablo, como Pedro, que en algún momento estuvieron haciendo cosas que tal vez que no tenían nada que ver con lo que Jesús quería, y después se incorporaron, hicieron parte del equipo, hicieron parte de la misión de Jesús. Cada uno de nosotros también somos llamados a dejar muchas veces lo que hacemos para seguir a Jesús. Pero cuando lo hagamos, no pensemos de que ¿qué va a pasar conmigo? El Señor sabe. El Señor sabe por qué te llama. El Señor sabe por qué nos llama. Si te llama, Él te dará la manera, te dará los instrumentos, te dará todo lo que necesites para seguir su ejemplo. Te dará todo lo que necesitas para ir a diferentes lugares a predicar el Evangelio. En mi caso, que hace un buen tiempo que salí de mi país para responder al llamado de Dios, si Dios quiere, para ser sacerdote de Jesucristo. Pero lo importante no es ser sacerdote para predicar el Evangelio. No es así. Lo importante es día tras día discernir qué nos dice Jesús, qué nos dice Dios, a pedir a Dios que nos envíe su Espíritu Santo para que nos dé la capacidad de discernir lo que necesitamos. Queridos hermanos, nosotros nos tenemos que tomar esta iniciativa de escuchar cuál es
son las cosas que Dios nos está diciendo en ese momento? ¿Cuáles son aquellas cosas que Dios nos está pidiendo que hagamos? Pedro y Pablo y tantas personas que han querido o que han respondido la voz de Dios durante toda la historia de la salvación, también deben ser una inspiración para nosotros, para que nosotros podamos hacer parte del equipo de Jesús, hacer parte del grupo de Jesús, aunque pasen los momentos difíciles, aunque pasen los momentos más tenebrosos de nuestras vidas, que estemos así sólidos, que estemos como un soldado que no traiciona a su patria. Mis queridos hermanos, es la misión. Dios nos llama a una misión. Nos llama a una misión no solamente para seguirle con decir palabras a los demás, sino que tengamos esta convicción de estar siempre con Él, aunque nos caigamos, aunque le fallemos a Dios, que nosotros, como Pedro hizo cuando negó a Jesús, no lo abandonó totalmente, se incorporó al equipo de Jesús, se incorporó a la misión de Jesús y fue el primer papa. Nosotros no queremos, no todos pueden ser papa, pero todos podemos ser un misionero fiel de Jesús, un testigo fiel a la palabra de Jesús, a la palabra de Dios, un testigo muy humilde que escucha a su maestro todos los días, a cada hora, a cada minuto. Que no tengamos miedo, que no tengamos miedo en los momentos de dificultad, que no tengamos miedo cuando veamos que nos están atacando por nuestra fe, sino que abramos nuestro corazón a Dios para que Él pueda permanecer. Abramos nuestra mente al Espíritu Santo para que nos dé el don de discernimiento. Abramos todo nuestro ser para que Dios permanezca siempre en nosotros y nosotros también podamos ser luz en el mundo. San Pedro y San Pablo ruegan por nosotros. Amén.